Padre, te damos la honra y la gloria, Señor, esta mañana, Señor, por lo que estás haciendo, por lo que vas a hacer, Señor. Te pedimos, Señor, esta mañana, Señor, que tú mandes tu mano divina, Señor, que tú mandes ángeles que acampen alrededor de nuestra hermana María, Señor, que está en el hospital, Señor, peleando, Señor, COVID. Vamos, Señor, y te pedimos que tú te muevas conforme a tu gracia, Señor. Y le dé la fuerza, Señor, no nomás a ella, pero a su familia y aquí a nosotros, Señor, que tú traigas sanidad y danos la fortaleza para caminar en justicia, Señor, y conforme a tu verdad. Seas tú, Señor, el que tome control de este servicio, que nos hagas ver y entender lo que tenemos que hacer para cambiar y que tú seas las manos en el barro, Señor, y que nos guíes conforme a tu justicia. Te lo pedimos, Señor, que tú traigas sanidad, fortaleza. Todo esto te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Tomen sus asientos. La escuela dominical está despedida. Amén. Nos vamos directamente a la palabra en Juan capítulo 3. John chapter 3. Cuando lo tengan, digan amén. Juan capítulo 3 y versículo 6 dice: Lo que es nacido de la carne, carne es. Y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Este libro de la ley, este libro que fue escrito y fue inspirado por el Dios Todopoderoso, lo dice en 2 de Timoteo 3, 16 y 17, que toda palabra de Dios fue inspirada por Dios. Esta palabra fue inspirada por Dios, fue escrita por Dios, y no es para el hombre natural entender las cosas de Dios. Porque un hombre natural va a ver ciertas palabras, se las dije la semana pasada cuando mi hija estaba diciéndome que el año pasado sacaron la Biblia de la biblioteca de las escuelas porque estaban diciendo que la Biblia estaba en contra de muchas cosas en la sociedad. Y no es de que la Biblia está mal, que no debemos ajustar la sociedad a la Biblia, sino que no que la Biblia se ajuste a la sociedad, sino que la sociedad se ajuste a lo que está escrito y se somete a la palabra de Dios. Pero hoy en día la gente prefiere caminar conforme a sus propios deseos y sus propias concupiscencias. Yo dije la semana pasada que tener confianza en Dios ciegamente, tener confianza en Dios con los ojos vendados, dejarnos guiar por su palabra, dejarnos guiar por su voz, dice su palabra, Juan capítulo 10, que mis ovejas oyen mi voz y un extraño no van a seguir. Cuando nosotros caminamos conforme a su justicia, nos estamos dejando ser guiados conforme a Él. Dice su palabra en Juan capítulo 6, 44, que nadie puede ser traído hacia el Padre si el Padre no lo ha llamado. Muchos somos llamados, pocos escogidos. Pocos escogen servir a Dios. Yo le dije a mi esposa, hice un comentario con mi esposa, que le doy gracias a Dios por la sabiduría en mi esposa. Yo le dije, yo no puedo entender, mija, y a veces no me capta en mi cabeza que alguien que quiere a Dios y llora, Señor, yo quiero de ti. Y vienen, Dios extiende su mano, manda siervos, manda siervas para ministrarle su vida, para amarlos, para levantarlos. Ellos aceptan el evangelio, son bautizados en el nombre del Señor Jesucristo.
Y en ese mismo instante se les olvida lo que Dios ha hecho por ellos. No me tomen a mal de que yo me quiero vanagloriar, sino glorifico en Cristo. Cuando yo tomé la decisión a servir a Dios, yo tomé la decisión en buscar y conocer a Dios conforme a su palabra. A mí nadie me tuvo que forzar, nadie me tuvo que traer. Como niño, pues sí, pues yo estoy bajo el mandato de mi mamá y mi papá, pero ya de grande, yo me decidí, tomé la decisión de entender lo que Dios quería de mí. Yo aprendí cómo orar, aprendí qué es el Espíritu Santo, qué es la diferencia entre la carne y el Espíritu. Me metí más en su palabra y a entender las parábolas, qué significa esto, pero no es nomás para saber la palabra de Dios, pero es vivir la palabra de Dios. Por eso me duele que muchos son llamados, pero pocos escogidos. Porque veo el caminar de mucha gente, veo el caminar, no me voy ni tan lejos, el caminar mío. Que por años y años y años y años yo caminaba en negligencia hacia la palabra de Dios y Dios extendió su misericordia. Que yo me había podido enfermado, ciertas cosas me hubieran pasado, pero Dios extendió su mano. Porque Él tenía un plan para mí. ¿Y cuántos de aquí han escuchado que todos dicen, Dios tiene un plan para tu vida? Pero tú vas a hacer el plan que Dios tiene en tu vida. Porque el plan es de que salvación, restauración, sanidad, intención, perfección. Ese es el plan de Dios. Que lo conozcas conforme a lo que está escrito en su palabra. No fuiste tú nacido, no, Dios no lo hizo en intención de que Rosa y su esposo se hayan conectado para que hayan concebido a Rosa María, a Rosemary, al pastor y a Elo. Fue con un propósito y un plan. ¿Para qué? Para que su evangelio fue avanzado. Pasaron por aflicciones y luchas y pruebas con la intención de que su nombre sea exaltado. ¿Estamos haciendo el plan de Dios en vuestras vidas? Nosotros somos las epístolas del Señor. Nosotros somos las epístolas que somos escritas y leídas por todo el mundo. ¿Qué está diciendo tu epístola? ¿Qué está diciendo tu plan de vida? ¿Qué está diciendo el plan de salvación? El plan de salvación, lo esencial del plan de la salvación es nacido de nuevo. Porque lo que es nacido de la carne, carne es. Todos salimos de una mujer. Salimos por el vientre de una mujer. Todos somos, lo dijo muy claro, no lo quiero decir mal. Permítanme. Lo voy a decir como David lo dijo. ¿Ok? David dijo, dijo, he aquí, en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. ¿Fuimos todos concebidos en pecado? Sí. Todos somos nacidos, fuimos concebidos en la carne y en la maldad, en la iniquidad fuimos nosotros formados. ¿Cuántos de aquí pueden ver su vida de joven, de adolescente y ahorita, que la ven su vida y dice, pues todo eso se hubiera sido prevenido? Pueden decir,
Hasta vergüenza te puede dar cuando te acuerdas de ciertas cosas que hiciste, dijiste o cometiste. Pero fue porque la maldad y la iniquidad que hay en este mundo. Por eso dijo en el verso 6, lo que es nacido de la carne, carne es pecado. La carne está llena de ¿qué? De maldad, de iniquidad, de pecado, de deseos, de inmundicia, de avaricia, de iniquidad, de idolatrías. Está llena, lo que es de la carne, carne es, está diciendo Jesús. Pero lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Porque el Espíritu es sellado por el Espíritu Santo. Por eso cuando nosotros tenemos esta lucha, diariamente tenemos esta lucha, peleando contra los miembros de vuestra mente y los miembros de vuestro cuerpo. Estamos peleando esta buena batalla de la fe. Es una guerra día con día. En esta batalla que peleamos es día con día, pero nada es imposible para los que creen. Y para creer es en fe, porque no podemos agradar a Dios sin fe. ¿Están conmigo? Lo que es nacido de la carne, carne es, pero lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. El siguiente verso nos dice, no te maravilles que te dije, os es necesario nacer de nuevo. Es necesario nacer otra vez, es necesario nacer de nuevo. ¿Para qué? Para entender quién es Dios. Porque nadie va a entender quién es Dios si no nos sometemos a lo que está diciendo su palabra. Lo que está diciendo su palabra es por medio del Espíritu de Dios. Pero se pone uno a pensar por qué cierta gente no lo ha recibido. Porque en su corazón han negado a Dios. Dijo el pastor la semana antepasada, si no estoy equivocado, que la fundación, si te vas, ¿de dónde vino la madera? ¿De dónde vino el mundo? ¿Dónde vino todo? ¿Cuál es la fundación? Dios. Quiere decir, quieren hacer clones y ciertas cosas en este mundo. La ciencia quiere hacer todo este tipo de cosas, pero al fin de todo es Dios. ¿Quieres creerlo o no? Es Dios. El que va a juzgar es Dios. El que va a condenar es Dios. El amor, ¿de dónde viene? De Dios. La justicia, ¿de quién es? De Dios. El poder, ¿de quién es? Dios. El hombre interno, ¿quién es? Dios. En todo, por eso Jesús dijo, yo soy la verdad, la vida, y yo soy el camino. Nadie puede venir a conocer quién es Dios si no crees lo que Jesús hizo en esta tierra. Y si no creemos lo que Jesús hizo en esta tierra, tú has negado a Dios. Y estás caminando ciego, porque dice, ¿cómo el ciego puede, seguir al ciego? Los dos van a caer, ¿dónde? En el pozo. Vamos a caminar ciegamente como una oveja, dejándonos guiar ¿por quién? Por el buen pastor. Lo que es nacido de la carne, lo que es nacido de la carne, carne es. Lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles que yo te dije que es necesario nacer de nuevo. Nacer de nuevo es de que te mueres a los deseos de ¿qué? De la carne. En pecado fuimos nosotros ¿qué? Concebidos. Y en maldad fuimos nosotros formados. Para nosotros entender quién es Dios, debemos de hacer una cosa. Vayan conmigo a Santiago capítulo 4, James chapter 4. Debemos de entender, porque nadie puede confiar en algo que no puede ver. ¿Verdad? No, ¿cómo dice? Tengo que ver para qué. Para creer. Tengo que ver para creer, a ver si es cierto. Que te dicen tus hijos, no, mamá, voy a limpiar mi cuarto. Tengo que verlo para creerlo.
No te preocupes, mi amor, ya voy a dejar de tomar. Tengo que verlo para creerlo. Pero aquí nos enseña la palabra en el verso capítulo 4 y en el verso 7. Dice, someteos pues a Dios. Dice su palabra en 2 Corintios capítulo 4 y versículo 4 que el Dios de este mundo ha entenebrecido los corazones de muchos. ¿Cuántos de aquí tenían el corazón entenebrecido, lleno de maldad, lleno de iniquidad, lleno de pecado, lleno de maldad, lleno de violencia, bendito Dios, te acuerdas hasta que te quieres, no sé, no te puedes ni imaginar cómo has llegado aquí, pero estás aquí y has llegado aquí, ¿por qué? Por la mano de Dios. Un marido no puede amar a su esposa si la esposa no se somete al marido. Y el marido no puede, la esposa no puede amar al marido si el marido no se somete a la esposa. Amén. Todos aquí deseamos ser, ¿qué? Amados. Todos. A mí nadie me puede decir que no. Todos deseamos ser amados. Y ha llegado el punto donde el enemigo ha infiltrado su mano en los hogares. Allí es donde empieza. Allí es donde está metiéndose el enemigo para que la palabra de Dios no crezca, sino que la familia no puede crecer en el evangelio. Allí puede meter su mano para que no crezca el evangelio. Amén. Por eso ha metido, allí es donde dice, someteos pues a Dios, resistir al diablo y de vosotros huirá. Lo que es nacido de la carne, carne es. El enemigo no puede huir, no puede irse de tu carne si no te has sometido a Dios. No puedes tú ser nacido de nuevo y someterte a Dios y estar entre dos pensamientos, dos opiniones. O le vas a servir a Dios o le vas a servir a las riquezas. Una de las escrituras que cambió mi vida, cuando yo la leí, dice, el que ama a su madre, su padre, sus hijos, o a su suegra o su nuera, más que a mí, dice su palabra, no es digno de mí. Y a mí esa palabra me dolió cuando yo primero la leí, porque yo amo a mi mamá, yo amo a mi papá. En ese entonces yo me amaba más a mí que a cualquier otra cosa. Pero Dios en su gran misericordia empezó a quitarme ese corazón de piedra y hacerme ver, yo soy el que soy. Yo soy Dios, yo soy el primero, yo soy el fin. Yo empecé a ver y entender, y es por eso que a mí ningún hombre me puede engañar, porque yo me di a conocer la palabra de Dios. Y lo que no entiendo, Dios me dio padres espirituales para hacerme entender lo que dice la palabra de Dios. Créanlo o no, el pastor es padre de nosotros espiritualmente. Y Dios le ha dado sabiduría en áreas que nosotros no podemos entender. Y ahí es cuando nosotros decimos, pastor, ¿qué significa esto de aquí? ¿Qué significa esta parte de la palabra? Pero nosotros nos debemos de dar a conocer cada tema de la palabra de Dios. Debemos de darnos a conocer, porque no nomás son letras en una página. Esta es la palabra viva de Dios. Porque la puedes tú leer y no entender. ¿Cuántos de ustedes han leído la Biblia o cualquier cosa han leído y no la entienden? Yo me pongo a veces a leer cualquier cosa que me dicen, mira, tienes que leer esta póliza y leer esta póliza, la lees y ya esto te vas. Yo la tengo que leer como 10 veces para poderla entender.
Pero cuando uno se da a conocer la sabiduría, estamos leyendo el libro de Daniel. Y una parte de Daniel me impactó. Porque le dijo el ángel, cuando tú te decidiste afligir tu cuerpo y tú te decidiste a meterte en oración, tus oraciones fueron oídas. Cuando uno se somete, cuando uno se entrega a conocer y se da a saber y a conocer algo, allí es cuando las cosas se mueven. Muchos de nosotros, porque no pasa inmediatamente y no lo vemos los resultados inmediatamente, no hacemos nada. En esta parte, muchos de nosotros nos dedicamos más a lo que nos conviene que a lo que no nos conviene. Porque si no se siente bien, yo conozco un caso y me duele porque muchos quieren los beneficios de Dios. Muchos quieren las bendiciones de Dios, pero no pueden someterse a Dios. Porque el someterse a Dios son aflicciones, padecimientos, tristezas y a veces pérdida de cosas que tú tienes que perder. Muchos no quieren pasar lo que está pasando Job, lo que pasó Job. Prefieren pasar lo que pasó Abraham, de dinero. Por eso los falsos profetas tienen las iglesias repletas y llenas de gente. Porque lo único que hablan es para solapar tu pecado. Y te están diciendo puro lo que tú quieres oír. Dinero. Y el enemigo se ha infiltrado tanto en el falso profeta, en aquellos, ¿cómo se llama? Lo pintan y lo engañan bien bonito. Te dicen un poquito de verdad, pero detrás de esa verdad hay una gran mentira. Por eso es necesario que cada uno de nosotros, en nuestro tiempo de aposento, en nuestro tiempo de relajación o fuera de la iglesia, nos demos a entender lo que está escrito en la palabra, para no ser engañados. Por eso Pablo vino y nos dio estas letras, nos dio estas epístolas, porque él vio estas grandes cosas pasando. Dios le dijo, ve y establece lo que está pasando en la iglesia de Corintio, Efeso, en Galacia. En cada iglesia él fue diciendo lo mismo que dijo en cada iglesia, para traer corrección, para poner las cosas en orden. Porque si no están en orden, ¿están en qué? Desorden. Si no están en la luz, están en la oscuridad. Si no están caminando por el camino angosto, están caminando por el camino ancho. No hay entremedio. No hay. O eres de Dios o eres del diablo. O eres de, ¿cómo se dice? Un pensamiento o eres de otro pensamiento. Eres tibio, eres, ¿cómo se llama? Frío o caliente. ¿No? Porque si eres tibio, dijo, te voy a vomitar de mi boca. Porque debemos entender que es el paso a someternos a Dios. Para si no te gusta la palabra someter, te voy a decir, hay que rendirnos a Dios. Porque hoy en día ciertas palabras son como triggers. Yo no me voy a someter a nadie. Yo soy quien soy. Nadie me manda. Pero Dios nos dice someternos a Él o rendirnos a Él. Cuando nos rendimos a Él, hay beneficios. No nomás se lo tomen en que hay beneficios de dinero, casas y todas esas cosas. Que yo prefiero tener un trabajito allí que apenas me pague los biles y tener paz en mi mente, paz en mi corazón. Tener un matrimonio
bueno. Tener hijos buenos. Prefiere uno, pero si lo estás viendo que tengo que hacer negocios y que hacer esto y que hacer el otro, estás viendo las cosas, las estás viendo con tus ojos carnales. Y sabemos que la mente carnal no puede agradar a Dios. Y en las mismas cosas, cuando Dios empieza a arrebatarte y a quitarte ciertas cosas de tu vida, es porque quiere que quitarte los ojos, las lagañas. Te quiere quitar la venda de tus ojos para hacerte ver, quitarte la carnalidad y hacerte ver lo que el Espíritu dice. Lo que es nacido de la carne, carne es. Quiere quitarte la carnalidad para que tú puedas ver lo espiritual. Para que tú camines no conforme a la carne y los deseos de tu carne, pero camines conforme a los deseos y camines con los preceptos del Espíritu de Dios. Conforme al hombre interno. El hombre interno es lo que Dios ha depositado, porque dice su palabra en Gálatas capítulo 2 y versículo 21, que ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí, y la vida que yo vivo en la carne, la vivo por la fe del Hijo de Dios. En la fe del Hijo de Dios, por esa fe, ahora yo puedo nacer de nuevo. Ahora yo puedo tener fe y fuerza que yo nunca tenía antes. Que antes cuando venían los problemas y venían los problemas y que las cosas entre la familia me movía y andaba en la depresión, tomando y fumando, ahora yo puedo someterme a lo que está escrito en la palabra de Dios. Y ahora cuando yo leo la palabra, yo puedo entender. No sé si les conté, esto me pasó hace meses. Me metí en mi aposento con Dios y estaba leyendo el libro de Isaías y leí 12 capítulos. Y en los 12 capítulos que leí de Isaías, los primeros 12, no podía yo parar de llorar. Y no te estoy diciendo que tenía poquitas lágrimas. Entre más leía la palabra de Isaías en el capítulo 1 del 12, yo lloré y lloré y lloré y lloré y llorando, viendo que en Isaías, ¿para qué te tengo que castigar y para qué te castigo si vas a seguir resistiéndote a mí? Y aún así, él decía, yo extiendo, mi mano está extendida. Entre más te castigo, más te resiste, pero mi mano está extendida. Dije, ¿qué Dios tan más grande y poderoso le estoy sirviendo? Que aún así, cuando el pueblo de Israel se rebelaba contra él, Dios en su grande amor extendió su mano y extiende su mano. Cuando Adán y Eva pecaron contra él, Dios en su indignación y su ira, aún así les enseñó misericordia y les dio una oportunidad de corregir su error. Aún así, de parte de todo lo que nosotros hemos hecho delante de Dios, aún así Dios tiene su mano extendida. Porque dice, no quiero que te maravilles que yo te dije que es necesario nacer de nuevo. Porque lo que la carne es, no vas a entender lo que yo estoy haciendo si estás caminando conforme a la carne. No vas a entender lo que yo quiero hacer en tu vida y los planes que yo tengo, conforme lo que le dije al profeta Jeremías en 29:11, que los planes que yo tengo para ti son buenos. No vas a poder tú vivir y clamar esa escritura si estás caminando conforme a la carne. Naciste, pero yo quiero que nazcas de nuevo para que puedas entender qué y quién soy. Para que te dejes y que te remuevas la duda de tu corazón y de tu mente, que digas, si Dios tan grande y tan hermoso es, ¿por qué deja que los niños se mueran? ¿Por qué deja hacer esto? ¿Por qué hace lo otro? Todas esas preguntas te las quiero contestar, pero si me dejas guiarte conforme a mi espíritu. Porque la carne lo único que va a hacer es separarte de mí. Porque lo dijo conforme el autor y conforme fue inspirada por Dios. Que la sangre ni la carne van a poder heredar el reino de los cielos.
Nuestra carne, nuestros pensamientos carnales no van a poder agradar a Dios y no van a entrar al cielo. Por eso dijo, no quiero que te maravilles cuando yo te digo que seas nacido de nuevo. Porque te voy a recibir, porque te voy a hacer una nueva criatura. Y voy a depositar mi espíritu en ti, lo voy a poner en ti y vas a poder caminar en amor y en la completa deidad que estaba en mi Hijo Jesús, la voy a depositar en ti. Pero tienes que nacer de nuevo, dejarme transformarte, dejarme transformar tu mente y tu corazón, que cuando tú veas las cosas, las veas conforme mis ojos, no los tuyos. ¿Que por qué está pasando aquello? ¿Por qué pasa aquí? ¿Por qué acá en Cotula hacen aquello? ¿Por qué acá en San Antonio hacen ello? ¿Por qué allá en aquel lado del mundo está pasando? ¿Por qué no me tienen a mí? Como les dije la semana pasada cuando fuimos a Piedras Negras, me duele mi corazón. Esta gente está buscando una mejor vida yéndose de su país, cuando la mejor vida que tienen es en ellos. Yo le dije, Señor, esta gente está buscando una mejor vida porque la están viendo conforme a la carne. Lo que es nacido de la carne, carne es, pero lo que es nacido del espíritu, espíritu es. ¿Cuántos de nosotros trataron, los que fumaban marihuana, los que hacían cualquier cosa, trataron de parar, ya no lo voy a hacer? Y al siguiente día o meses o tiempo pasaba, lo hacían de nuevo. Mucha gente que yo conozco dice, no, ya voy a parar de fumar. Pasaron unos cuantos meses y, ¿no? Otra vez. Esa es la fuerza, eso es lo que el Espíritu de Dios nos da, esa fuerza. Cuando nosotros vivimos conforme a su palabra, no puede decir un incrédulo, decir, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y viviendo en pecado. ¿Esa escritura no te sirve a ti? Porque no eres de Dios. Se oye fuerte y se oye duro. Pero esa es la verdad, porque lo que es de la carne, carne es, y lo que es del espíritu, espíritu es. O eres de la verdad de Dios o eres de tu padre el diablo. No puedes resistir al diablo todavía haciendo cosas de la carne. No puedes pelear contra el diablo si tú no conoces a Dios y no te has resistido contra el enemigo y no te has sometido a Dios. No puedes servirle a dos dioses, no puedes servirle a dos amos. O eres de la carne o eres del espíritu. Nos debemos de someter ¿a qué? A Cristo. Someternos a Él y el enemigo dice, el diablo se va a ir. Se va a ir, pero no se va a ir si no te has sometido al Espíritu de Dios. Y si no has nacido de nuevo, no vas a poder resistir lo del enemigo. Y si has nacido de nuevo, sométete a Dios. Y el enemigo se va a ir. No es quizás se va a ir. No dice someteos a quién, a Cristo. Y el diablo huirá. Esa es una promesa de Dios. Nada es imposible para aquellos que creen. Dice la palabra de Dios, si no estoy equivocado, en el mismo libro de Santiago, que cuando nosotros ¿cómo se llama? Cuando nosotros nos sometemos a Él. Perdón, permítame. Se me fue la... Help me, Jesus. I'm looking for that scripture, brother, where... No. We just read that one. Mira, en el verso 6 del capítulo 1 de Santiago dice, pero pida en fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda de la mar, que es movida del viento
y echada de una parte a otra. No piense, pues, el tal hombre que recibirá ninguna cosa del Señor. El hombre de doble ánimo es inconsistente en todos sus caminos. El hermano que de baja suerte, gloriece en su alteza, mas el que es rico en su bajeza, porque él se pasará como la flor de la hierba. Vamos a entender, no podemos dudar en lo que Dios ha hecho en nuestras vidas, y el único que va a infiltrar y poner esa duda en ti va a ser ¿quién? El enemigo. El enemigo va a plantar semillas en tu corazón y en tu mente, y al tiempo apropiado va a hacer que florezca. Él es paciente. Ahorita está moviéndose en tu mente, y en cada uno que vayan a escuchar esta predicación, se está moviendo en tu mente y decirte, eso no es verdad. Pero él nomás te lo dijo así muy sutil. Lo que está diciendo él no es verdad. Y así lo dejó. Y nomás se queda mirando hacia atrás, que cuando él venga ese tiempo de la tentación, allí va a decir, ahora sí déjalo riego. Déjale mando una tormenta, que la palabra que salió de Manuel no la vaya a creer. Y allí va a decir, no, y es que no puedo. Muchos de nosotros hemos recibido llamadas, el pastor y yo, de ciertos hermanos y hermanas que nos hablan. Es que hermano, que esto y que el otro, y nos dan unas excusas larguísimas. Y en Dios no hay excusa. Hay tiempos de ¿qué? De debilidad, de aflicción, sí lo hay. Ahí es cuando uno debe de cargar las cargas de uno a los otros. Es decir, hermano, déjame oro por ti, gloria a Dios, gracias hermano, lo recibo. Pero no venir, ay, es que no puedo, pastor. Es que no puedo, es que es imposible. Ya te estás matando, ni cuenta te estás dando. La palabra de Dios nos enseña muy claro que hay vida y muerte en el poder de la lengua. Allí es cuando, si se te hace difícil, en cierta tormenta que estés pasando y aflicción, dice la palabra de Dios que váyanos hacia los ancianos de la iglesia y decir, oren por mí. Pero muchos de nosotros estamos como adolescentes y diciendo, no, yo estoy bien. Y no queremos recibir corrección o no queremos recibir cierta palabra de cierto hermano o de cierta hermana, porque ¿quién es él o quién es ella para juzgar mi situación? Y en vez de verlo como amor y verlo para entenderse uno al otro y amarse uno al otro, lo están viendo como juicio. Me están juzgando esta gente. Esta gente me está juzgando, están haciendo. No. Es de hacerse y hablando, ¿qué dice? ¿Cómo dice el pastor? ¿Hablándose qué? ¿Se entiende la gente? Y si no aprendemos cómo hablar y tener desacuerdos para llegar a un acuerdo, ¿cómo vamos a crecer como hermanos? ¿Cómo vamos a crecer como hermanas? Pero cuando la hermana o el hermano tiene una diferente opinión a la tuya, inmediatamente, ay, está lleno del diablo. Y luego te preguntas, ¿por qué tu situación está como está? Porque dice la palabra, te lo voy a leer. I'm going to read it to you, brother. Just because I like you. El que dice que está en él debe andar como él anduvo. Which one was it that a room of stumbling? 1 John chapter. If we don't love our brother, we'd be in it's a room. 1 John chapter 2. And thank you, brother. I knew I was in the right chapter. El que ama a su hermano está en la luz y no hay tropiezo en él. ¿Quién de aquí puede amar a su hermano y tu hermano no es
tu hermano o tu hermana en Cristo, estamos hablando, tengan una diferente opinión que tú y no puedan venir a un acuerdo, porque eso no es de Dios. El acuerdo es venir ¿a qué? El acuerdo es venir a amarse uno al otro. Estamos hablando de opiniones terrenales, porque la verdad es ¿quién? Cristo. Dice su palabra que todo hombre sea mentiroso y Dios que sea verdadero, ¿verdad? Que su palabra dice ciertas cosas, entonces que se diga la verdad. Por eso Pablo nos dijo, yo hablo como hombre. Estoy dando esta opinión yo como hermano. Como le puedo decir al hermano Arturo, mi opinión es, mi hermano Arturo, que esa camiseta no se te mira bien. Es una opinión. Y él me va a decir, pues a mí me vale si te gusta o no, a mí me gusta. Es algo natural. Pero si yo vengo y le digo, dice la palabra de Dios, que te tienes que cortar el pelo a rapa. Acá ni José va a decir, enséñame dónde dice eso. Nosotros debemos de venir a un acuerdo a la palabra que sea verdadera. Tenemos que venir a un acuerdo, amarnos unos al otro. No puedes tú decirte que tú amas a Dios y tienes tú, que viene una hermana y un hermano, ay, cómo me cae mal él. Y te dices decir de Dios. Hay ciertos hermanos que vienen y están pesados, se sienten. Se sienten como, ay, amigo, tener el diablo adentro. En vez de mirarlo, ay, no, son del diablo. Oye, tú no sabes no sabes la situación de esa hermana o de ese hermano que a lo mejor está pasando por una tormenta. En vez de juzgarlo, ¿por qué no vas y le dices, hermana y hermano, te amo? Échale ganas, Cristo te ama. Está todo bien. Pero no. Estamos nosotros, supuestamente, este es el hospital para aquellos que están quebrantados, necesitados. Vienen y en vez de recibir esa palabra de aliento de sus hermanos, no, pues si tuvieras, mejor me hubieras dicho lo que sientes de mí, porque una mirada a veces mata mejor que una palabra. Son los deseos de la carne, lo que la carne es. Acabamos de pasar el Día de Gracias. Y muchas familias, oye, en el Día de Gracias se agarran a pleitos, contendiendo. En vez de darle gracias a Dios de que estamos en familia, se están peleando. Entran y se empiezan a insultar. Ay, qué gorda te pusiste. Ay, mira los niños cómo están mal criados los tuyos. Se matan uno al otro. ¿Cuál es la diferencia de aquellos que están en el mundo y nosotros que estamos supuestamente los escogidos de Dios? Lo que la carne es, lo que el espíritu es. Someternos a Dios, porque Dios es ¿qué? Amor. Y el amor cubre la multitud de pecados. Que cuando vemos a ciertos hermanos, vemos a ciertas hermanas afligidas, debemos de ¿qué? Amarlos. ¿O cómo te va a decir el Señor? ¿Cómo se sintiera si Dios te tratara como tú tratas a ciertas personas? Que en vez de amarlos, en vez de fortalecerlos, los condenas. Porque Dios dijo, yo no vine a condenar, pero vine a salvar. Por eso dijo, no quiero que te maravilles cuando yo te digo que seas nacido de nuevo. Tampoco te maravilles que cuando yo digo someterte a mí, resistir al diablo, él se va a oír. Si entendemos esa escritura, lo que dice, el poder de esa escritura, someternos ¿a quién? A Dios. Y el diablo se va a ir. Mucha gente puede decirte, yo resisto al diablo, el diablo no me puede tocar. Y empieza a moverse y a sacudirse tu vida, y ya empiezas, se te mete el diablo encima.
Pero si entendieras y si supieras tu palabra, ¿qué dice la palabra de Dios? Someterte a Dios. Yo sé a quién estoy sometido. Yo no me preocupo de mi esposa, porque yo sé que ella me ama y yo la amo a ella. Un ejemplo, puede venir el hombre más guapo, fornido, alto, como quieras tú ponerlo. Así como le gusta a ella, grande, fornido, como quieras ponerlo. Lo puedes poner y yo me puedo ir a la cama sin preocuparme que ese hombre no vaya a tocar lo mío. ¿Por qué? Porque ella se sometió a mí. Porque ella está confiada que Emmanuel la ama. Emmanuel la cuida. Puede venir contigo todo tipo de palabrería. Oye, Toya, qué bonita estás, y que esto, y que el otro, y que le empiece a tirar de todo tipo de piropos. Le empiece a decir de todo tipo de cosas. Pero no importa lo que venga y le diga a ese hombre, ella se sometió no nomás a lo que yo le dije, pero las experiencias y el amor que hemos tenido y hemos compartido yo y ella. Nadie me la puede quitar. Aunque intenten, porque ella ya sabe, ese es mi marido. Yo cuando me voy a la carretera, estoy trabajando y a veces voy lejos. Me toca ir a Memphis mañana. Y cuando ando allá haciendo mi trabajo, me bajo como si no existieran. ¿Por qué? Porque me he sometido yo a mi esposa. Y nosotros se nos ha olvidado. Viene el enemigo con palabrería. Y te viene a engañar y a seducir. Ciertamente no vas a morir. Si un cigarrito, una cervecita. Ciertamente no te vas a morir. Él es un Dios de misericordia y de longanimidad. Él es un Dios sufrido, va a usar la escritura. Pero ¿qué pasa? Muchos le hacen caso a esas palabras. Y es cierto, sabes que sí, Dios sí me perdona. Y sí te perdona, pero como sabes que al fin del mundo, al fin de cuando Él te juzgue, yo aquí era que si te sometieras aquí en esta parte de tu vida, yo no te hubiera rechazado hoy. Pero como tú no te arrepentiste y nunca cambiaste esta semilla, y mucha gente tiene semillas en sus corazones que no han cambiado. Y cuando venga el día de juicio, Dios dijo, ir aquí. El enemigo plantó esta semilla y nunca la sacaste. Nunca cambiaste tu avaricia, nunca cambiaste tu perversidad, nunca cambiaste esto, nunca cambiaste aquello, y te empieza a decir todo. Dice, si tu ojo es oscuro, ¿qué tan grande no es tu oscuridad? Si la semilla de avaricia empieza a crecer, imagínate qué tan grande vaya a ser la avaricia. Si el grano de mostaza creció a ser un gran árbol, ¿tú no crees que el árbol de la avaricia, del orgullo, que no crees que va a crecer igual? O si no, más grande que la fe del grano de una mostaza. ¿Por qué? Porque le echaste más agua al orgullo, a la maldad, al pecado, que la semilla de la fe. Te sometiste más al diablo, a tu orgullo, a tus propias habilidades, que someterte a Dios. Por eso dijo, lo que es de la carne, carne es. Lo que es del espíritu, espíritu es. Una gente carnal no puede entender estas palabras. Una iglesia carnal no puede entender estas palabras. Mi pueblo es destruido, dice su palabra, por falta de conocimiento. Porque no conocen al Dios verdadero de la palabra de Dios. No conocen al Dios de la Biblia, no conocen al Dios que es espíritu, al Dios de justicia, no lo conocen. Y se están destruyendo lo que es nacido de la carne, carne es. Y se están destruyendo conforme a los deseos de la carne, se están destruyendo conforme a los deseos de su propia mente.
No te apoyes en tu propia ¿qué? Mentalidad. Jesús dijo, arrepentíos, que el reino de los cielos se ha acercado. Nos dijo muy claro que Él necesitaba que nosotros cambiémonos. Nos dijo, miren, déjenlo leo de volada, para que no digan que nomás ando de hablador, ¿eh? Dice en Romanos 12:1. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro racional culto. Y no os conforméis a este siglo, mas reformaos por la renovación de vuestro entendimiento, para que experimentéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. ¿Cómo vas a saber cuál es la voluntad agradable y perfecta de Dios si no has transformado tu mente? No has transformado y no te has dado a conocer, porque dijo que con la ley, con la mente, dijo Pablo, yo conozco la ley de Dios, pero con el cuerpo, la ley del pecado. Porque la carne se quiere dar ¿a qué? El pastor me acaba de contar que una muchacha le dio la salsa que no quería y todas en las manos. Imagínate la tentación, y el pastor Juan antes era bien bravo. Imagínate si hubiera dado y hubiera respondido conforme a la carne. Él hubiera agarrado esa salsa, la hubiera tirado, se hubiera estacionado y se hubiera metido por esa ventana y agarrado y metido una cachetada a la mujer. O quién sabe cómo hubiera podido reaccionar si hubiera sido conforme a la carne. Pero conforme al Espíritu. Bendito Dios. Tócala, Señor. ¿Cuántos de nosotros podemos reaccionar conforme al Espíritu o conforme a la carne? No, si fuera sido yo le hubiera hecho esto. Yo me hubiera quejado con el patrón, yo les hubiera puesto un bad review. Carnal. Nosotros, dice su palabra en 2 Corintios 6:17. Salir del medio de ellos y no tocar la cosa inmunda. ¿Lo dice quién? Dios Todopoderoso. De no tocar la cosa inmunda, de no hacer lo que hace el mundo. Porque el mundo te va a decir, no te dejes. El mundo te va a decir, no, pues échale ganas, ponte a trabajar, 10 trabajos para proveer para tu familia. Es que lo que es lo que Dios quiere para tu vida. Aquí hay trabajos, en estos trabajos aquí te dan 100 horas, te dan todas las horas que tú quieras. ¿Y la familia? Dice su palabra que Él les da el balance. Una falsa balanza es abominación a Dios. Pero Él se goza en la balanza justa. Como dice mi papá, te lo voy a decir muy claro y lo dice todo mexicano. Ni más rico, ni más pobre. Te estás matando allá, trabajando 80 o 90 horas. Y la familia perdida. Mucha gente va y dice, muchos de los que trabajan en el oil field, dice, ay, mi vieja ya me dejó, me engañó. Pues cómo no, te la mantienes de las 4 semanas te la mantienes 27 días y luego vienes a la casa nomás por un día. Pues oye, pobre mujer, nomás te va a aguantar lo que ella pueda. ¿Por qué no se han sometido a lo que es de Dios? Si yo les empiezo a decir, y todos estos problemas, que mucha gente conoce los problemas de mucha gente, o casos de mucha gente, lo vas a decir, ¿por qué Dios deja eso? Porque ellos no tienen a Dios. Si te hubieran sometido a Dios, si se hubieran sometido a lo que está en la palabra, si hubieran nacido conforme al Espíritu, si hubieran dejado guiar por el Espíritu de Dios, eso no hubiera pasado. ¿Pero qué pasa? La gente no lo ve moviéndose conforme a Dios. Ya, hombre, yo tengo que hacerlo, yo lo voy a hacer, porque es la voluntad. Y van y hacen y dicen, Dios por delante. Dios por delante, y Dios te está diciendo, yo quiero que vayas por delante, quiero ir delante de ti, pero yo quiero guiarte conforme el plan que yo tengo para tu vida. Cuando yo empecé a meterme con Dios, empecé a entender y a escudriñar su palabra, yo le dije, Señor,
si esta mujer no es para mí, quítamela. ¡Pum! De un día para el otro. Que Señor, si esta mujer no es para mí, empezaba a platicar con una cierta muchacha, que Señor, si esta mujer no es para mí, quítamela. ¡Pum! Me la quitaba. Señor, si este trabajo no es para ti, para mí, quítamelo, Señor. ¡Pum! Me lo quitaba. Señor, si esta situación aquí no es para mí, no te va a agradar a ti, quítamelo, dame una señal. ¡Pum! Me da una señal. Ese es el Dios que me ha guiado. Y cuando yo le dije, Señor, no seas gacho, mándame una esposa. Y me la mandó y me dijo, esta prieta aquí es tuya. Y me lo confirmó Dios. Y hasta ahorita, un matrimonio, mira, top notch. Gloria a Dios. A Dios. Amén. Él sabe cómo guiar tu vida. Él sabe cómo sacar lo mejor de ti, como cada uno de nosotros sabemos cómo sacar lo mejor de vuestros hijos. Cómo enseñarlos y guiarlos a ser buenas y buenos hijos de Dios. Como aquel que te crió, tú le vas a decir al que te crió, no, yo no quiero que cambies esa parte de mí. Nosotros le vamos a decir a Dios qué hacer y qué no hacer. Él es Dios y Él hace lo que Él quiere con nosotros. Y allí es allí en ese punto, donde me da miedo para mucha gente. Mucha gente que me va a oír y va a oír este mensaje. Que va a decir y se va a tratar de justificar en su mente, estoy haciendo bien. Sí, no, pues es que yo voy a la iglesia, Dios me bendice con un trabajo, tengo un buen matrimonio, y tengo esto, tengo lo otro. Se van a tratar de justificar inmediatamente. En vez de decir, Señor, ve en mí, como David dijo, hay en mí cosa que te ofenda. Escudriña mi mente, escudriña mis pensamientos. Para si hay una cosa que te ofende a ti, arráncala de mí. Pero que quieren caminar conforme a la carne y justificarse, pastor. Y si no, pues yo tengo esto, yo estoy aquí, yo predico, soy pastor, tengo esto, ministerios y tengo lo otro. Yo sé que Dios está con nosotros. Salomón, en su gran sabiduría, él hizo ¿cómo se llama? El templo de Dios, lleno de oro, un templo de oro, y aún así Dios lo destruyó. Tus obras no van a justificar que estás bien delante de Dios. Tu obediencia a Dios es lo que va a decir, este es mío, esta es mía. Lo que es nacido de la carne, carne es. Lo que es nacido del espíritu, espíritu es. Dejar que Dios, darnos nosotros que nos sometamos a entender lo que está escrito en su palabra. Y lo que tú no entiendas, Dios va a mover cielo, mar y tierra para que te abra el entendimiento. Termino con esta palabra que vamos de voladita a Lucas, capítulo 24. Con esto lo terminamos en el nombre de Jesús. Lucas 24, 44. Luke chapter 24 and 44. Ok, en el 44 dice, estas son las palabras que os hablé, estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliesen todas las cosas que están escritas de mí en la ley de Moisés, y en los profetas y en los salmos. Versículo 45. Entonces les abrió el sentido para que entendiesen las escrituras. Cuando Jesucristo aquí ya fue resucitado, y todo el poder de Dios
está en Jesucristo. Y allí en ese mismo tiempo les abrió el entendimiento para que entendieran todas las parábolas, entendieran todos los profetas, entendieran todo. Se les dio allí el entendimiento. Cuando uno se entrega y es nacido del Espíritu, Dios te va a abrir el entendimiento para que tú lo conozcas conforme a lo que Él dijo escrito. Vas a leer los salmos, vas a ver a Jesús. Vas a leer la ley de Moisés, vas a ver a Jesús. Vas a leer Génesis, vas a ver a Jesús. Vas a ver ¿cómo se llama? Los evangelios, vas a ver a Jesús. Vas a ver las epístolas y vas a ver Apocalipsis, vas a ver a Jesús. En todo vas a ver a Jesús si tú te das y se sometes a la palabra de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es. Lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Cuando eres nacido de nuevo por el agua y el Espíritu, en el nombre de Jesucristo, Dios te va a abrir el entendimiento. Y ahora tú vas a poder hablar en lenguas cuando no podías. Hablar y decir amén, aleluya, cuando el pastor está diciendo ciertas cosas. Vas a poder ver el Espíritu que está en el pastor, que está en mí, para que tú crezcas en Dios. Un aplauso al Señor, amén. Pongámonos de pie. Gloria a Dios. Dios me lo bendiga. Dios lo bendiga a todos los que están en las redes sociales.